Stranger Things. ¿Un final inesperado, un error, plagio o solo es manipulación de ovejas? Los vimos crecer, amamos su nostalgia y jurábamos que conocíamos las reglas. Pero el final de Stranger Things nos dejó con más preguntas que respuestas. Everything you see, none of it is real. Strahd douchebag just wins? ¿Falló quizás al intentar ser algo que no era? ¿O es que el terror real no está en el upside down sino en el guión? Hoy vamos a investigar la serie que definió una generación. Analizaremos sus inspiraciones ocultas, las batallas legales por plagio, los vacíos de la trama y aquella teoría que dice que todos, absolutamente todos, sí, incluyéndonos, estamos cautivos en la mente de Vecna. La inspiración oculta. Anime o Stephen King. Desde el primer episodio de Stranger Things, vemos cómo se vendió como una carta de amor a los 80. Películas de Steven Spielberg, Los Goonies y el terror de Stephen King. Pero si escuchamos un poco más a detalle lo que han dicho los creadores, estas no son sus únicas inspiraciones. También han confirmado inspiración en 2 íconos del anime y uno que otro videojuego. Recientemente he escuchado en muchas redes sociales gente que dice que Stranger Things y su final falló por haber querido ser un anime sin tener las herramientas para lograrlo. El final de Stranger Things ha desatado un drama épico en internet. La crítica que más fuego ha elevado es aquella que dice que intentó ser un anime pero le faltó power para lograrlo. Y seamos honestos, definitivamente se puede ver la vibra del shonen o el seinen dentro de la inspiración que tiene Stranger Things. Para si no sabes lo que es un shonen o un seinen, te lo explico rápidamente. El shonen literalmente traduce pocos años. Está dirigido a un público adolescente masculino. Suele tener acción, aventuras, amistad y protagonistas con un gran sueño o una meta en común. Piénsalo así, mucha energía y batallas épicas. Por otro lado, el seinen, que traduce literalmente un hombre joven, está dirigido a un público masculino adulto joven, aproximadamente 18 a 40 años. Tiene que tener unas tramas un poquito más complejas, temas más maduros que pueden llevar un poco de violencia o incluso contenido más subido de tono y una exploración psicológica mucho más profunda. Es más serio y más realista. El conflicto principal está en el final de la serie, la batalla final y la falta de cierre de algunos plotlines de algunos personajes. Esa espectacularidad quizás rompió un poco la onda nostálgica que nos había entregado el resto de la serie. Ese vibe ochentero y un poco más chill de las primeras temporadas. La gente se queja de que intentó copiar la intensidad y los power-ups ultra dinámicos de muchas series de anime, donde las escaladas de poder y las habilidades ocultas son el pan de cada día. El plot twist está en el que, al no tener esos cientos de capítulos de lore, desarrollo de personajes, que sí tienen los animes para justificar todos estos power-ups, el resultado de Stranger Things se sintió un poco forzado, random y para muchos desconectado de sus primeras temporadas. Los haters dicen que la serie perdió esa esencia de thriller para convertirse más en algo enfocado a la acción sin sentido, un show genérico y súper dependiente del CGI. En resumen, muchos consideran que este final fue mucho menos que satisfactorio. Pero antes de llegar al punto donde identificamos qué es lo que realmente está mal con el final de Stranger Things, analicemos un poco más de sus referencias. Uno de los animes que fueron referenciados y confirmados por los hermanos Duffer es nada más y nada menos que Elfen Lied. Y si lo vemos así, ambos tienen a una niña con poderes. En este caso, Eleven está totalmente inspirada en el personaje de Lucy, también conocido como New, en el anime de Elfen Lied. ¿Quién es Lucy? Lucy es una Diclonius. Los Diclonius son una especie que ha mutado físicamente y se distingue por tener 2 pequeños cuernitos en la cabeza, además de unos brazos invisibles a los que conoceremos como vectores. Estos les permiten manipular objetos, causar daño físico y en algunos momentos incluso propagar un virus que crea más Diclonius. En la obra se presenta como una amenaza a la humanidad, una niña con telequinesis que escapa de un centro gubernamental. ¿Te parece conocido? Y es más, el concepto de niños experimentales que tienen un tatuaje para identificar quiénes son en vez de un nombre no es nuevo, realmente también lo podemos traquear hasta Akira. Esta también es una obra maestra ochentera que se basa en experimentos gubernamentales con niños. Estos niños tienen poderes y un trauma psíquico, ya que fueron creados para funcionar como un arma de destrucción masiva. Stranger Things bebió de la violencia de estos 2 animes y, dato curioso, si no lo sabías, realmente los ejecutivos de Netflix fueron aquellos que solicitaron que se les bajara un poco el tono de la violencia y lo hicieran un poco más family friendly para poder llegar a mayor público. ¿Te imaginas cómo habría sido la serie si no se les hubiera hecho este cambio? Quizás habríamos tenido cosas mucho más oscuras dentro de Stranger Things. Déjame tus teorías en los comentarios. Por otro lado, vemos el sello de Stephen King y el cine de los 80.
La atmósfera, la esencia del grupo es puro Stephen King. Esa sensación de que los niños viven y sienten un terror de historias que los adultos no entienden es el eje central. Y vemos referencias a varias obras de Stephen King como Carrie, Christine, Cuyo, Firestarter, entre muchísimos otros. También hay muchas referencias significativas como Eleven. Eleven, si te pones a ver, es muy similar en varias dinámicas y hay referencias directas, visuales y textuales de E.T., el extraterrestre. Sí, ¿quién diría? Nuestra amiga Eleven podría ser considerada algún extraterrestre, no sé. Al igual que E.T., Eleven es una forastera con poderes extraordinarios que busca protección y un hogar, además de formar un vínculo especial con los niños. Otro paralelismo es con Carrie y Firestarter, ambos de Stephen King. Estos hablan de niñas con poderes psíquicos y telequinéticos, que por si no lo sabías, lo psíquico es lo que conecta con la mente, lo telequinético es lo que te permite mover objetos usando solo la mente. Esos poderes a menudo son pintados como incontrolables. La conexión directamente con Carrie y con Charlie, ambas creaciones de Stephen King, exploran el trauma y el peligro de una mente adolescente con habilidades sobrenaturales. En cuanto a la criatura principal, definitivamente lo relacionamos, y no sé ustedes, pero definitivamente me pasó cuando yo estaba viendo las primeras veces que salía él, con It. Vemos como Henry, Vecna, 001, como lo quieras llamar, hace una referencia directa al payaso Pennywise. Recordemos que el payaso Pennywise es una entidad cósmica que se alimenta de tu más profundo miedo y de tus traumas. En las últimas temporadas, vemos cómo Vecna asume ese rol mucho más similar a lo que sería el payaso Pennywise. Ambos son entidades psíquicas, depredadores, y que se alimentan de las debilidades y los traumas de sus víctimas, manifestándose a través de sus peores miedos, para así manipularlos y luego consumirlos. Si te pones a pensarlo, el lugar donde habita Vecna se parece muchísimo a la madriguera donde encontramos a Eso. El Upside Down se filtra al mundo real a través de heridas y portales. Igual que el payaso Pennywise se esconde en las alcantarillas de Derry. Analicemos la dinámica del grupo. Definitivamente hay una inspiración en The Goonies. Y es que todos hubiéramos deseado tener un grupo de amigos tan cercanos mientras crecíamos. Esta es una pandilla de niños aventureros. E incluso se autorreferencia esto dentro de la misma serie, ya que trajeron a uno de los actores originales de la película The Goonies, Sean Astin, para interpretar el personaje de Bob. Si lo recuerdas, es la pareja, expareja de Joyce, siendo un cierre muy bonito para el homenaje y la referencia que hicieron a la película. Respecto a los videojuegos, se ha influenciado mucho en videojuegos como Dark Souls, The Last of Us, Silent Hill, y definitivamente no podemos dejar de lado, aunque no sea tan directo o tan conocido como videojuego, el juego de mesa Dungeons and Dragons. Todo esto se utiliza en Stranger Things para construir una atmósfera, alimentar el lore y todo el diseño de las criaturas del Upside Down, también como la dinámica de algunos personajes. Entonces, ¿por qué se inspiraron y dónde se notan las similitudes en Dungeons and Dragons? Para los niños, los monstruos del juego como el Demogorgon, Vecna y el Azotamentes son usados para nombrar los monstruos a los que se estarán enfrentando en el mundo real. Algunas de las similitudes no solo están en los nombres de los personajes antagonistas, también en las dinámicas que los chicos manejan al momento de enfrentarse a ellos. Esta dinámica tipo campañas es muy utilizada en el mundo de Dungeons and Dragons. Ellos se tienen que unir para poder vencer a los demonios. Si te das cuenta, cada vez que se enfrentan emula una partida de Dungeons and Dragons. También hay una jerarquía entre estos seres. Del Demogorgon a Vecna se sugiere una progresión en una campaña de rol. Y esta jerarquía también coincide con la jerarquía establecida en el juego. Analicemos un poco más de las referencias y nombres en Dungeons and Dragons que se utilizaron para la serie Stranger Things. En D&D, el Demogorgon es un temido príncipe del abismo. Se le describe típicamente como una criatura reptiliana con 2 cabezas de marfil, un cuerpo serpentino y tentáculos en los brazos. Es conocido por la capacidad de influir en otros demonios, manipular cultos y provocar locura. En Stranger Things vemos como es una criatura babosa, un depredador, que tiene la cabeza más parecida a una flor con múltiples pétalos llena de afilados dientes. Es una bestia de otra dimensión que persigue a sus presas por el olor y atraviesa barreras interdimensionales. Referencia se toma en su nombre y manteniéndolo como una gran amenaza. Ahora vamos con el desollamentes, el Mind Flayer. De consumidor de cerebros a el manipulador de la colmena.
Son monstruos psíquicos de alto nivel de inteligencia. Son humanoides, con cabezas de pulpo y tentáculos. Su rasgo más distintivo es que consumen cerebro, especialmente aquellos que consideran inteligentes para poder alimentarse y reproducirse. Poseen habilidades como la telepatía y el control mental. En Stranger Things, el desollamentes es una entidad colosal, oscura y con forma de araña o sombra. Él es quien controla la mente colmena del Upside Down, dominando al Demogorgón y al resto de las criaturas. Es un hechicero altamente poderoso que utiliza magia negra o psíquica para manipular a sus presas, su entorno y a otros. Por ejemplo, lo que hizo con Will. La serie toma la idea de una entidad con inmenso poder mental y de manipulación, similar a la amenaza psíquica del desollamentes de D&D. Vamos ahora a los videojuegos. Este es uno que muy probablemente conoces, que se llama Dark Souls. Porque este juego es una inspiración para Stranger Things. Bueno, es un juego que es conocido por su atmósfera opresiva, la dificultad implacable. Todos sabrán si han intentado jugarlo, y sus mundos desolados y retorcidos. Vemos las similitudes sobre todo en el Upside Down. Comparte una estética lúgubre y post-apocalíptica, al igual que todos los mundos de Dark Souls. Es un lugar oscuro, eternamente cubierto por esporas, con estructuras reconocibles cubiertas de una biomasa mucosa y muerta, que transmite la sensación de desesperanza y la necesidad de una valentía extrema, tan solo para sobrevivir. Esto se alinea con la experiencia de jugar Dark Souls. Otro de los videojuegos más recientes es The Last of Us. ¿Por qué? Bueno, aunque The Last of Us es posterior a la ambientación inicial de la serie, su enfoque en el terror biológico, las sociedades colapsadas y los viajes a través de ambientes hostiles es totalmente relevante y se conecta con lo que sucede dentro de la serie. Vemos cómo tienen un elemento en común y es el crecimiento orgánico de la biomasa que infecta el Upside Down. Las enredaderas, las raíces, todo aquello que se mueve bajo la tierra. Nos recuerda a la propagación fúngica que sucede en The Last of Us. Ambos exploran un terror que no es solo sobrenatural, sino también un tipo de infección que devora el entorno. Silent Hill. Y definitivamente este es uno de los videojuegos que más han confirmado los creadores de la serie para poder inspirarse en la atmósfera que querían que transmitiera el Upside Down. ¿Por qué? No solo porque este videojuego sea el epítome del terror psicológico y la creación de un mundo alternativo que realmente te da sustos que no olvidarás y probablemente no te van a dejar dormir en la noche, sino porque también refleja los traumas internos de los personajes. Dentro de las similitudes está la atmósfera del mundo al revés, como un reflejo retorcido y eternamente congelado en el tiempo, brumoso de la ciudad de Hawkins. Este es muy similar al concepto de Silent Hill. En ambos, la niebla, el deterioro físico y la presencia de criaturas grotescas crean una sensación de terror constante. La transición entre la realidad y el mundo al revés, a través de grietas o portales, se asemeja mucho como los personajes de Silent Hill entran al otro mundo. Pero aquí vamos con la pregunta clave. ¿Dónde está la línea que marca la diferencia entre un homenaje, inspiración o lo que llega a ser un plagio directamente? Hablando entre líneas, Stranger Things no solo ha tenido que sortear monstruos, sino también la posibilidad de demandas multimillonarias. ¿Acaso hubo plagio? Es hora de que hablemos del caso Montauk. La acusación más famosa fue la de Charlie Kressler en 2018. Kressler, un cineasta, demandó a los hermanos Duffer, alegando que la serie se basaba en su cortometraje Montauk y el concepto que él les había presentado en 2014. El concepto original de la serie, de hecho, se iba a llamar Montauk. Kressler argumentó que su idea inspiró la serie. El caso estuvo a punto de ir a juicio. La trama de Montauk, el cortometraje y sus similitudes con Stranger Things. Aunque los detalles exactos del cortometraje y los conceptos presentados por Charlie Kressler no son de dominio público completo, debido al acuerdo del caso, la acusación se centró en varias similitudes clave con la premisa original de Stranger Things. El experimento de Montauk o un proyecto Montauk. El concepto central presentado por Kressler supuestamente se inspiró en la popular teoría de conspiración conocida como el Proyecto Montauk. Esta teoría sugiere que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo experimentos psicológicos y de viajes en el tiempo en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, también conocida como el Camp Hero State Park, en Long Island, Nueva York. La serie Stranger Things originalmente iba a llamarse Montauk y se iba a ambientar en nada más y nada menos que Long Island, antes de que los hermanos Duffer decidieran cambiar el nombre y la ubicación a Hawkins, Indiana. Respecto al tono y la ambientación, al igual que Stranger Things, el concepto de Kressler supuestamente presentaba un tono de ciencia ficción y terror que homenajeaba a las películas de los años 80, con la desaparición de un niño, la presencia de una base militar secreta y fenómenos paranormales.
La desaparición es constante en ambos conceptos, y ambas eran con respecto a un niño en contexto de experimentos gubernamentales secretos. En Stranger Things, la desaparición de Will Byers es el motor que inicia la trama. Respecto a la entidad o dimensión alternativa, el concepto de Kressler también se centraba en la idea de una entidad o dimensión que emanaba de los experimentos gubernamentales. Esto es directamente paralelo al mundo al revés, el Upside Down y al de Morgon en Stranger Things. En resumen, la demanda alegaba que el concepto de Kressler sirvió como una base para la trama y la ambientación inicial de Stranger Things, particularmente en el uso del nombre Montauk y la mezcla de desapariciones, niños con habilidades especiales y experimentos secretos de ciencia ficción y terror inspirados en la década de 1980. El caso se resolvió antes de ir a juicio y los hermanos Sofer se negaron a haber tomado ideas de Kressler. Entonces, ¿por qué la demanda no prosperó? En 2019 se retiró la demanda, y esto fue porque los Sofer tuvieron la oportunidad de mostrar documentos que les permitió demostrar que habían estado trabajando en la idea años antes de que se les presentara la idea de Kressler a ellos. Al momento, no ha llegado a juicios. Hubo un acuerdo fuera de los reflectores y definitivamente no podemos confirmar ni negar si hubo o no hubo plagio, ya que no hubo juicio ni hay condena. Ok. Antes de que comience con la siguiente parte del video, quiero dejarte claro que no estoy loca. Lo que te voy a decir es una similitud por lo menos curiosa y que es importante que conozcas respecto al final de Stranger Things con otro final de algo que quizás no es tan conocido, pero que tiene muchas similitudes que vale la pena mencionar. Por si no lo sabías, Stranger Things y el final de Digimon tienen muchas más similitudes de las que podrías imaginar. Y sí, yo sé que suena totalmente descabellado, pero las extrañas e incómodas coincidencias entre el final de Stranger Things y Digimon Aventura 02 son difíciles de ignorar. Ambas franquicias, a pesar de ser géneros y contextos totalmente diferentes, parecen tener similitudes argumentales que no podemos dejar de lado y que definitivamente tienes que saber. El punto central recae en los antagonistas principales. En ambos casos, la última amenaza al mundo no es una entidad o una criatura o incluso una deidad per se, sino es un villano humano, que ha sido o corrompido por una entidad oscura e interdimensional. Esta es una entidad parasitaria que utiliza al huésped humano para llevar a cabo su deseo final, que es nada más y nada menos la unificación de dos mundos o dimensiones dispares, de la manera más destructiva posible, los cuales coincidencialmente son lo que se podría considerar sus mundos de origen. Para lograr esta fusión o la invasión, ambas tramas necesitan la instrumentalización de niños o preadolescentes como piezas claves debido a su facilidad de conexión con los otros mundos, ya sea el Upside Down para Stranger Things o el mundo digital para Digimon. Además de la estructura principal del villano y la función que tienen los héroes, ambas historias comparten un elemento narrativo distintivo, y es un salto temporal al futuro, revelando el destino de uno de los protagonistas. En ambos mundos, el universo, la fantasía y todo lo que vivieron se ha convertido en una historia. Especialmente vemos como en ambas historias, uno de los personajes principales que sirvió como testigo de todos los acontecimientos se convierte en algún tipo de escritor, documentalista o, más específicamente en el caso de Stranger Things, quizás creando un juego de rol basado en los sucesos que vivieron durante su infancia. Presentan todos estos sucesos como si hubieran sido obras de ficción, aunque en realidad para ellos son los recuerdos de su niñez, buscando con este elemento dar un efecto de nostalgia y melancolía a la conclusión de la saga. ¿Qué dices? ¿Coincidencia o algo más? El gran boicot que ha tenido el final de Stranger Things y que lo ha comparado en gran manera al final de un anime no es el que te acabo de mencionar. Para sorpresa de todos, lo están comparando con un final que sucedió también recientemente y que particularmente en algunos frames se sienten grandes similitudes, y es nada más y nada menos que el de Attack on Titan. Y aquí es donde la narrativa se rompe un poco. Vemos que Stranger Things y Attack on Titan hablan justamente de eso, del trauma, aunque lo hacen de maneras totalmente diferentes. Las similitudes realmente están al final de su historia, ya que hablan de un amor entre los personajes que surgió durante su época de infancia, en los que uno tiene que sacrificarse para salvar al otro. También vemos que ambos mencionan una relación entre hermanos, que en este caso de Attack on Titan sería Zeke y Eren, y en el caso de Stranger Things serían Ocho y Eleven, donde ven como única salida la opción de cometer una decisión extrema
que implicaría que no se puedan generar seres con las características biológicas que ellos tienen y así acabar con el odio y el daño que ellos generan. O, mejor dicho, que la sociedad crea por temor a ellos. Y ya una de las últimas escenas que definitivamente es un paralelismo visual es como dos personajes que originalmente no se llevaban muy bien. Jonathan salva a Steve de una caída que pudo haber resultado mortal, igual que Natalia con Titan, Rainer salva a Jenny. Movámonos entonces un poco fuera del anime y analicemos un poco más las teorías que están saliendo directamente de los foros de Reddit y de los foros de fans. Hay una teoría mucho más realista que dice que el cambio de tono que hay entre las primeras temporadas de Stranger Things y el final es debido a algo que se llama el Divorce Gate. Se menciona que Ross Duffer se divorció de la directora Leigh Janiak, conocida por Fear Street, que definitivamente tiene guiones muy bien construidos, suele desarrollar a sus personajes y da cierres emocionales. Esta teoría nos habla de que probablemente ella tuvo el papel de escritora fantasma durante las primeras temporadas de Stranger Things y que su ausencia explicaría la caída en la información emocional, la coherencia entre los guiones y la calidad del desarrollo de los personajes. Esto tan solo es una teoría, pero las fallas de guión definitivamente existen. Ahora veremos los vacíos de la trama inexplicables que tenemos en Stranger Things, la temporada final. Hablemos claro, el final de Stranger Things tiene demasiadas inconsistencias. Todo esto rompe la inmersión. Vamos a hablar de algunas de las inconsistencias que más marcaron las fallas de esta temporada final. Y si notaste más, no dudes en dejarlas en los comentarios. ¿Acaso te llegaste a preguntar por qué Max no se sorprende de ver a Hopper vivo? Solo recordémoslo, Max debería sorprenderse al ver a Hopper vivo porque todos, incluyendo los personajes principales, creían que él había muerto al final de la tercera temporada. Pequeño recordaris, Hopper se sacrificó al final de la tercera temporada para cerrar el portal del mundo al revés que se encontraba debajo del centro comercial. Se le vio por última vez en la sala del portal, mientras Joyce cerraba el portal con el rayo de energía ruso. Esto nos hizo asumir que él se había desintegrado o que había fallecido por la explosión que esto había generado. Max quedó en coma por estar bajo el control de Vecna antes de que llegáramos a saber oficialmente que Hopper seguía vivo. Como este, solo hay muchos más fallos en la trama y muchas más inconsistencias que los fans no dudaron en resaltar tan pronto como salió la última temporada. Por ejemplo, el por qué no había Demoperros, Demogorgones ni el Mind Flyer en el Upside Down en la batalla final. Teóricamente el Upside Down es el lugar de origen de todas estas criaturas, también es su hábitat natural, por lo que deberían haber estado presentes allí, especialmente durante el final, ya que el portal estaba totalmente abierto. También vemos que Will tiene una emotiva escena en donde le dice a sus amigos su verdad, que no le gustan las chicas y que no hace que esto sea diferente a ellos. Es algo emotivo que habíamos estado esperando desde temporadas anteriores y que sentíamos e intuíamos ya desde hace algún tiempo, pero que al final no tuvo un rol importante en el cierre. A pesar de ser una escena emocional, un fallo narrativo, el que no se conectara totalmente con lo que sucedería después, no tuvo el peso argumental que pudo haber llegado a tener. Y no me hagan empezar con todas las cosas que dijo, que eran inconsistencias, que para tal vez un Vecna en su infancia o adolescencia sí hubieran aplicado, pero definitivamente no era la realidad de Will. Bueno, continuando con los vacíos en la trama, ¿te preguntaste por qué Vecna fue tan fácil de derrotar al final de la serie? Después de que durante toda la temporada final y incluso la cuarta temporada estábamos viéndolo como un ser de fuerza incomparable. También porque cuando finalmente lo derrotaron, Will no sintió nada. ¿Acaso ya no estaba bajo el poder de la mente colmena? Y bueno, vamos a ver, yo creo que esta es la parte que considero más irreal de todas. Joyce, Hopper y muchos más personajes dentro de la serie definitivamente cometieron un montón de crímenes. Quitaron la vida de miles de soldados. Obviamente, sí, estaban buscando salvar el mundo y todos lo entendemos, todos estamos de parte de ellos, pero nunca hubo ninguna consecuencia cuando todo llegó a su normalidad. ¿Y los militares que hicieron? ¿Cómo es que incluso Hopper llegó a tener un ascenso y recuperar su puesto si había cometido crímenes de guerra? Si no queremos comernos la cabeza con todo esto, la respuesta más simple es la que menos nos gustaría escuchar. Y es que estos vacíos no son una conspiración, sino un guión escrito sobre la marcha. Intentando ajustarse a las expectativas de un Netflix que cada vez
tiene requerimientos un poco más extraños y que tristemente nos quiere tratar a los espectadores como personas con capacidades cognitivas limitadas o con atención limitada. Porque sí, esto puede sonar muy polémico, pero no sé si se han dado cuenta que las series de Netflix recientemente te dicen la trama alrededor de 3 a 4 veces dentro de la misma película y te vuelven a explicar de lo que trata cantidades repetidas. Y esto es porque ya no consumimos el cine como antes, ya no consumimos las series como antes. Entonces Netflix ha buscado adaptarse a aquellos tipos de consumo del espectador actual, que no sé ustedes, debo admitir, ocasionalmente yo también caigo en esto, y es que no estamos viendo las series prestando totalmente atención, sino que usualmente lo hacemos en un multitasking, ¿no? Como ruido de fondo, quizás lavando los platos o scrolleando en el celular. Es por eso que gran parte del capítulo final y de la última temporada se basaba en planear, repetir el plan y volver a repetir el plan. También los cambios en las necesidades que habían del guión y lo que buscaban para generar estrategias de marketing muchísimo más efectivas fue presión que hizo que el guión se sintiera acelerado y escrito sobre la marcha. Mucho más reactivo y menos planificado de lo que hubiera podido esperarse. El resultado de esta metodología es a menudo la pérdida de solidez estructural de los guiones. Elementos previamente establecidos pueden ser ignorados. No sé si se vieron el documental de Stranger Things de cómo grabaron la serie y algunos personajes tenían que recordarle a los guionistas que otros personajes no sabían información que era de ellos. Como por ejemplo lo van a poder ver en el siguiente clip. No one knows that we're dating, including Haley. And I would like to play this scene in a whisper. Todo esto se sintió con el fin de mantener un ritmo frenético y mantener la atención al espectador que está acostumbrado a la atención únicamente de corto plazo, priorizando el impacto inmediato sobre el impacto a largo plazo que podría haber tenido la serie, generando así una tensión entre las expectativas del streaming y la calidad de lo que consumimos. Ahora sí, damas y caballeros, llegamos a la parte más controversial y conspiranoica de los fanáticos de Stranger Things, el Conformity Gate. Pero, ¿y si todos los errores que estamos mencionando no son errores y tan solo son pistas? Conformity Gate es la teoría de fans que dice que el final no es el final, sino que todos, incluyendo a los protagonistas, están atrapados dentro de la mente de Vecna y el que se llamó. Esta es una teoría de fans increíblemente elaborada. Nos dice que el final de Stranger Things es un hecho fabricado y artificial, un Conformity Gate, diseñado todo por el villano principal, Vecna, para poder mantener a los protagonistas y potencialmente a todo Hawkins atrapados en una ilusión mental permanente. No se trata de una victoria en el mundo real, sino de que todos estamos atrapados en una simulación, quizás dentro de un estado de sueño, un trance o control mental, todo orquestado por esta entidad dentro del Upside Down. Esta perspectiva es supremamente oscura porque nos dice que el final real fue destructivo y catastrófico, y que la aparente calma y resolución después de la pelea contra Vecna es solo la manifestación de la mente colectiva y el control de Vecna sobre el grupo. Vamos a ver las pistas claves y déjame saber si tú crees en el Conformity Gate. Primero, la referencia en los créditos. En una de las escenas finales y de los créditos se hace una referencia visual al juego de Dungeons and Dragons, que muestra un dado rodando. Y este dado finalmente se detiene nada más y nada menos que en el número 7. Bueno, te preguntarás qué quiere decir el número 7. Vamos a analizarlo desde Dungeons and Dragons y la propia mitología de Stranger Things. El número 7 en el dado nos recuerda a el número que salió la vez que Will desapareció y fue llevado por Vecna en la temporada 1. Es interpretado como el símbolo de la victoria del villano, ya sea el Demogorgon, Vecna o el Azotamentes, y que no representa para nada un éxito para los héroes, sino el fracaso decisivo, marcando así el inicio de todos los traumas y su reaparición al final de la serie implica que el ciclo no se ha roto, sino que se ha completado con un resultado fatal para nuestros protagonistas. Ahora vamos a analizar el vestuario. Vemos cómo hay inconsistencias en el vestuario, una de ellas siendo la camiseta del Hellfire Club. Pero, ¿a qué va esta referencia? Recordemos a Eddie y cómo nos había narrado específicamente qué haría y cómo lo haría en el momento de su graduación, que tristemente nunca llegó a tener lugar.
Él era parte del Hellfire Club, donde jugaban con los demás chicos de una manera segura, pero resultaban siendo un poco marginados sociales. Es aquí donde Dustin, dentro de su propia graduación, aparece luciendo la icónica camiseta del Hellfire Club, además de cumplir paso a paso lo que Eddie dijo le gustaría hacer en su propia graduación. Pero aquí viene algo raro. Recordemos, como les mencioné hace un instante, que el Hellfire Club eran unos parias para la sociedad. Nadie los quería e incluso Eddie Munson directamente fue tachado como satanista y víctima del pánico satánico que sucedió dentro de la época de los 80, acusándolo de múltiples asesinatos. Esto choca drásticamente con la reacción que tuvieron todos cuando Dustin hizo su homenaje. La idea de que la ciudad, de una manera mágica y sin contexto previo, simplemente asumiera que realmente el Hellfire Club no estuvo relacionado en lo absoluto con ninguno de los hechos relacionados al fallecimiento de tantas personas es cuanto menos sospechoso. Y si tú pensaras que alguien cometió crímenes tan violentos, ver a alguien celebrando a esta persona y utilizando la camiseta que lo representaba, ¿acaso tú lo estarías celebrando? ¿No te parece un poco fuera de contexto? Esto es una de las inconsistencias que no tienen sentido. Pero no nos vamos todavía del apartado de la ropa. Las togas de graduación también son un gran easter egg que apoya la teoría del conformity gate, ya que anteriormente, dentro de libros y demás temas relacionados a la serie, se había mencionado que las togas de graduación eran de un color verde. Pero el color que utilizaron al momento de graduarse al final de la serie resultó siendo naranja. Este color no está totalmente erróneo, ya que es el color que originalmente se hubiera utilizado en la época en la que Henry Creel se hubiera graduado. Él, al no tener conocimiento del cambio de color de las togas, estaría utilizando lo que para él le resultaba familiar, siendo una inconsistencia con la actualidad. Y vamos ahora a todas esas cosas que parecen una memoria alterada o temas no resueltos por nuestros personajes. Retomemos a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y es el momento en el que Will tiene esta emotiva conversación con todos sus seres queridos. Y nos menciona, en este diálogo Will nos menciona con mucha nostalgia un lugar para ir a tomar malteadas, que él recuerda con mucho cariño. Sin embargo, en la época actual que se muestra en la serie, ese lugar cumple más en la función de una tienda de conveniencia o incluso una farmacia, lo cual quiere decir que para Will la tienda de malteadas jamás existió. Pero en la época de Henry existía, y algunas obras alternas a lo que nos ha mostrado la serie muestran cómo él incluso tuvo una cita dentro de esta tienda de malteadas. Esto indica cómo los recuerdos de Vecna se están mezclando con los recuerdos de Will, generando una inconsistencia en la línea temporal. También hay más inconsistencias, y esta vez no es tanto en los recuerdos sino en la personalidad y el trauma. ¿De quién? Nada más y nada menos de Will. Nuevamente continuamos con el diálogo conmovedor que él tuvo y mencionó los paseos en el bosque con una nostalgia que para alguien como Will no tendría sentido. Will expresa su deseo de ir a dar paseos en el bosque. Este deseo es definitivamente contraintuitivo, dado que el bosque es el lugar donde históricamente él ha tenido mayor cantidad de trauma. Recordemos su desaparición. Esto se interpreta como que Vecna está proyectando lo que él mismo pensaría que sería en una situación así a través de Will, y que Will realmente está atrapado dentro de la mente de Vecna. El Conformity Gate dice que Vecna no está solo buscando acabar con sus enemigos, sino controlar totalmente la felicidad, atraparlos en una realidad donde todo parece tener un final feliz. Pero con inconsistencias sutiles, no sé. ¿Alguna vez escucharon ese TikTok que decía: finalmente tengo la vida que deseo, pero la lámpara se ve rara? Si no lo has hecho, te dejo la referencia a continuación. Como en el fenómeno de la lámpara se ve rara, vemos que Vecna ejerce su poder total de una manera profunda y sádica para así ganar, dejando pistas en el subconsciente de sus víctimas con pequeñas inconsistencias. Bueno, si esta teoría fuera cierta, los Duffer serían unos completos genios, que habrían creado el final más brillante y aterrador de todos, ya que dice esta teoría, claro está, que se iba a generar un capítulo oculto y que este iba a ser lanzado el 7 de enero de 2026. Sorpresa, el 7 de enero llegó y no tuvimos un capítulo nuevo, lo cual
hace que veamos que, y por ahora, Netflix ha invertido demasiado en un final que incluso se transmitió en salas de cine, en comparación a uno que sería el final real que realmente no tuvo marketing, no tuvo alcance y no buscó tener un impacto más allá de las teorías conspiranoicas de los fans. Esto quizás solo sea una estrategia de marketing utilizada para generar hype para el spin-off que estarán haciendo de la serie de Stranger Things, también dirigida por los hermanos Duffer. Y bueno, nuestro personaje principal, hemos hablado muy poco de él con respecto a el final. Y sí, es nada más y nada menos que 11. Algunas de las entrevistas posteriores que han dado los hermanos Duffer nos dejan entrever que ellos en ningún momento consideraron que 11 pudiera salir de este caos que habían creado y vivir una vida feliz junto con sus amigos. Se revela una lectura un poco más compleja y quizás errónea de lo que los Duffer piensan sobre su propio personaje, ya que habíamos hablado anteriormente del paralelismo que existe entre 11 y el extraterrestre E.T., donde según ellos 11 encarnaba la magia de la infancia, aquella que los chicos debían proteger. Pero los Duffer parecen ignorar detalles fundamentales de su propio personaje, ya que 11 jamás tuvo la oportunidad de vivir esa inocencia, no de la manera tradicional, sino todo lo vio a través del trauma, del dolor, y esta idealización muestra cómo a ella solo la vieron con el arquetipo de la Manic Pixie Dream Girl, lo que quiere decir que jamás la vieron como un ser completo por sí misma, sino como un catalizador de las historias y crecimiento personal de los demás personajes. Esto explica por qué bajo ninguna circunstancia y en ningún momento estuvo planteado para los Duffer que Eleven se quedara con los chicos al final de la historia, ya que, según ellos, su propósito mágico se habría cumplido. Pero bueno, las series terminan, las teorías se apagan, pero la verdadera magia de Stranger Things nunca estuvo en las respuestas, sino en aquello que nos hizo sentir. Nos hizo recordar que se siente tener 11 años y que el mundo esté lleno de posibilidades y también de peligros que a veces los adultos no ven. Nos conectó con la idea más simple y poderosa de todas, la amistad en su superpotencia. Vimos a Eleven, que fue una niña torturada, encontrar una familia. Vimos a Will, el chico perdido, encontrar su voz. Vimos a aquel grupo de nerds y inadaptados adorables pasar de ser marginados a convertirse en los héroes del mundo. No importa si fue plagio, un homenaje o si nos equivocamos a pensar en lo que debería haber sido el final de la serie. Lo que sí importa es que durante 5 temporadas nos sentamos en la mesa a jugar espiritualmente Dungeons and Dragons con nuestros personajes principales. Nos preocupamos por sus corazones rotos, por sus miedos a crecer, con el que definitivamente todos nos identificamos. Sus primeros besos nos emocionaron. Nos preocupamos por aquellos monstruos que nos acechaban en la oscuridad. Y eso, amigos míos, es un verdadero final feliz. Y eso es lo que al fin y al cabo importa. El recuerdo de la aventura compartida, que sí puede haber terminado de una manera imperfecta, pero que nos conectó con algo tan valioso como la nostalgia y nos resaltó lo importante que son las amistades y ser genuino a quien eres, no solo cuando eres niño, sino también cuando creces. ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos atrapados en la mente de Vecna? Déjame tu teoría más loca en los comentarios y nos vemos en el Upside Down. Adiós, High Rulers, y que la Trifuerza te acompañe. No te olvides de suscribirte si quieres más de anime, series, videojuegos o cualquier tipo de contenido geek.